Salomón, hijo del rey David, nacido del arrepentimiento y del perdón, fruto de una historia manchada por el pecado y redimida por la gracia. Desde su infancia, creció bajo la sombra de un trono glorioso, cargado de promesas divinas y una herencia espiritual incomparable. Él no era cualquier príncipe. Era el elegido por Dios para suceder a un hombre conforme al corazón de Yahvé. Su destino estaba escrito entre líneas de oro y pacto eterno. Cuando David murió, toda la nación volvió sus ojos hacia aquel joven que ahora empuñaba el cetro de Israel. Dios mismo lo había escogido. Y Salomón lo sabía. Sabía que sobre sus hombros reposaba una tarea sagrada: gobernar al pueblo de Dios y construir un templo que sería la morada del Altísimo en la tierra. ¿Quién podría cargar con tanto? ¿Quién podría soportar el peso de tal gloria? Y fue allí, al inicio de su reinado, que Salomón hizo algo que marcó su historia para siempre. No pidió riqueza, ni venganza, ni poder. Pidió sabiduría. Y Dios, complacido, le otorgó no solo sabiduría incomparable, sino también riquezas, honor y paz como ningún otro rey antes o después de él. La fama de Salomón se extendió por las naciones. Reyes y reinas viajaban desde lejanas tierras para escuchar sus proverbios, para admirar sus obras, para rendirse ante su intelecto y discernimiento. Su gobierno fue una era dorada para Israel. El templo de Jerusalén, construido por sus manos, fue una maravilla que deslumbró al mundo antiguo. Los cánticos, los sacrificios, el resplandor del oro y el incienso llenaban los atrios. Era un tiempo de gloria. Era un tiempo de Dios. Pero en lo más profundo del alma de Salomón, algo comenzaba a oscurecerse. Poco a poco, el rey sabio comenzó a desviarse del camino. Sus alianzas políticas, diseñadas para asegurar la paz y la estabilidad, vinieron acompañadas de mujeres extranjeras. Mujeres que no adoraban al Dios de Israel. Mujeres que llegaron con sus ídolos, con sus ritos, con sus seducciones. Y Salomón, el sabio, el justo, el ungido, comenzó a abrir su corazón a lo que Dios había prohibido. Primero fue la curiosidad, luego la fascinación, después la entrega. Una tras otra, las mujeres se multiplicaron. No fueron decenas, ni siquiera cientos. Fueron 700 esposas y 300 concubinas. 1000 mujeres que llenaban su palacio, pero vaciaban su alma. Y así, el corazón del hombre más sabio comenzó a dividirse. No de golpe, no con violencia, sino lentamente, como la erosión que desgasta una piedra firme hasta hacerla polvo. Salomón comenzó a edificar altares a los dioses ajenos, a Astarte, a Moloc, a Quemos. Su sabiduría ya no brillaba con la luz del cielo. Su discernimiento se nubló entre el incienso de los templos paganos y los susurros de mujeres que no temían a Dios. El templo de oro quedó atrás. El pacto eterno, olvidado. Las palabras de su padre David, guarda los mandamientos de Dios, resonaban en su memoria como un eco distante, apenas audible entre el bullicio de sus pasiones. El trono que había sido fundado sobre justicia comenzó a tambalearse. El reino empezó a dividirse desde dentro. ¿Cómo pudo caer tan bajo un hombre tan alto? Quizás, porque en su búsqueda de placer, en su intento por experimentar todo lo que el mundo ofrecía, se perdió a sí mismo. Salomón no fue vencido por ejércitos extranjeros. Fue vencido por su propia carne. Su batalla no fue en los campos de guerra, sino en los recintos secretos de su alma. Él, que había escrito proverbios llenos de sabiduría. Él, que había advertido contra la mujer extraña y los caminos torcidos. Él, que conocía las profundidades del corazón humano, no pudo resistir las cadenas invisibles del deseo. Su conocimiento no lo salvó. Su riqueza no lo protegió. Su linaje real no lo libró. Y cuando el esplendor del oro se volvió ceniza, y las canciones de palacio se tornaron en silencio, entonces vino la soledad, la amarga compañía del vacío, porque aunque tenía 1000 mujeres, no tenía paz. Aunque poseía todo lo que el ojo puede desear, su alma estaba seca. Es allí donde nace el grito de Eclesiastés, un lamento escrito por un anciano que, tras haber probado todo lo que este mundo ofrece, concluye con una sola palabra: vanidad. Vanidad de vanidades, escribe Salomón, todo es vanidad. No lo dice un pobre, no lo escribe un ignorante. Es la confesión del hombre que lo tuvo todo. El que construyó, gobernó, amó, rió, bailó, filosofó,
y al final se sintió vacío, porque el alma no se llena con oro, ni con placeres, ni con multitudes, ni con mujeres, ni con templos, ni con reinos. El alma se llena solo con Dios. En su vejez, Salomón no clama por más sabiduría, no busca nuevos placeres, solo mira atrás y llora. Llora por lo que perdió, llora por el Dios que abandonó, llora por la gloria que se desvaneció entre los suspiros de 1000 mujeres y los rezos a dioses ajenos. Su historia es un espejo para todos los que creen que el éxito espiritual del pasado garantiza la fidelidad del presente. Es una advertencia viva de que el corazón humano puede arrastrar incluso al más sabio si se aleja de Dios. Y mientras el sol se oculta en el horizonte de su vida, el viejo rey deja escrita una última enseñanza. No desde el trono, sino desde el polvo. No desde la victoria, sino desde el quebranto. No con orgullo, sino con humildad. Años después de su esplendor, cuando ya las canas coronaban su cabeza y el bullicio del palacio se había silenciado, Salomón se convirtió en un hombre solo. La risa que una vez resonó entre los jardines de su gran casa ya no le causaba gozo. Las melodías de los músicos que lo rodeaban ya no lo emocionaban. Ni las palabras de admiración de los nobles, ni la belleza de las mujeres que lo acompañaban podían borrar el dolor que le carcomía por dentro. Era un hombre que lo había tenido todo, y sin embargo se sentía vacío. ¿Qué es el hombre sin Dios? Salomón, el gran filósofo de la existencia, no necesitó una teoría. Él fue su propio experimento. Se convirtió en prueba viviente de que la gloria, la sabiduría, el placer y el poder no pueden sostener el alma cuando ésta ha sido desconectada de su creador. Me engrandecí, escribió, y aumenté más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno. Pero cuando se detuvo a mirar lo que había construido, lo que había acumulado, lo que había amado, todo se desmoronó en un solo pensamiento. Todo era vanidad y aflicción de espíritu. Eclesiastés no es un libro de desesperanza. Es un libro de honestidad brutal. Es el testamento de un hombre que tocó las cumbres del éxito y cayó a los abismos del alma. Salomón no se queja del mundo. Se queja de sí mismo. Había ignorado las advertencias divinas. Había confiado en su juicio. Había creído que su sabiduría era suficiente. Y cuando la vida le cobró la factura, no encontró defensa. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Y por qué Salomón llega a esa conclusión? Porque lo probó todo. Probó la ciencia, y descubrió que en mucho saber hay mucha tristeza. Probó el vino, el arte, la música, y confesó que no hay provecho bajo el sol. Probó la riqueza, el trabajo, las empresas, los jardines, los palacios, los esclavos, y aún así, todo es correr tras el viento. Probó el amor carnal con 1000 mujeres, pero no halló consuelo, porque el corazón humano no puede ser llenado con cuerpos, ni calmado con abrazos vacíos. Salomón no amó con profundidad, amó con cantidad, y la cantidad solo multiplicó su frustración. ¿No es esa la historia de nuestro tiempo? En una era de exceso, buscamos lo que Salomón ya probó. Queremos placer sin propósito. Queremos sabiduría sin Dios. Queremos fama sin obediencia. Queremos libertad sin límites, sin entender que esa libertad nos encadena. Salomón es una advertencia que sigue gritando en los siglos. Cuidado. No todo lo que brilla es gloria. No todo lo que sientes es verdad. No todo lo que deseas te hará bien. El rey sabio se convirtió en un anciano quebrantado. No por enemigos, no por guerras, sino por su propia alma. Y ese quebranto se convirtió en un legado, porque en su vejez, Salomón ya no busca construir imperios, sino levantar una advertencia para las futuras generaciones. Sus palabras en Eclesiastés no fueron escritas para ser discutidas en aulas teológicas. Fueron escritas para ser susurradas al oído de todo ser humano que crea que puede vivir sin Dios. Hay tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Todo pasa, todo se va, todo se desvanece. Solo permanece lo eterno. Y lo eterno, lo único que tiene verdadero peso, es aquello que nace del temor de Dios. El sabio Salomón había conocido el rostro de Dios en su juventud. Había sentido su presencia en la dedicación del templo.
Había oído su voz en sueños, pero dejó que su corazón se enfriara. Permitió que su carne le hablara más fuerte que el espíritu. Olvidó que ser escogido por Dios no es una garantía de fidelidad, sino un llamado a caminar con temor. Y aún así, Dios no lo desechó completamente. No le quitó la vida. No lo destruyó como a otros reyes. Porque a pesar de su infidelidad, había un pacto con David, su padre. Y aunque la ira de Dios ardió contra Salomón, le prometió que no dividiría el reino en sus días. La misericordia de Dios cubrió el final de su historia, pero la advertencia permanece escrita con tinta de fuego: la sabiduría sin obediencia es inútil. Salomón murió viejo, cansado y desilusionado, pero dejó un mensaje que sigue vivo, que atraviesa generaciones, que confronta a cada alma que vive con ligereza. La juventud y la belleza son vanidad. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Él sabía de lo que hablaba. Él había desperdiciado sus días buenos. Había intercambiado la presencia de Dios por la compañía de mujeres paganas. Había edificado templos para ídolos con las manos que una vez construyeron el templo del Señor. El rey que una vez gobernó con justicia, terminó su vida sintiendo el peso de sus errores. Pero también dejó una puerta abierta, una salida, una esperanza. Porque si al final de todo, su conclusión fue teme a Dios y guarda sus mandamientos, es porque todavía hay tiempo, todavía hay camino, todavía hay redención para el que se humilla. La historia de Salomón no termina en el escándalo, termina en la reflexión, en el despertar del alma, en el clamor silencioso de un corazón que, habiendo probado todas las aguas, comprendió que solo el manantial de Dios sacia verdaderamente. Y esa es su última ofrenda para nosotros. No un templo de piedras preciosas, no un libro de proverbios, sino un alma desnuda, una confesión humana, una verdad eterna. Hoy, tú que escuchas esta historia, pregúntate, ¿estás caminando por el mismo sendero? ¿Has cambiado la sabiduría divina por tu propia opinión? ¿Estás persiguiendo placeres que solo aumentan tu vacío? ¿Estás rodeado de gente, pero te sientes solo? Mira a Salomón, no para admirarlo. Míralo para entender que sin Dios, hasta el trono más alto se convierte en un desierto, y que sin obediencia, la sabiduría más grande se convierte en necedad. La vida es corta, la gloria del mundo se esfuma, la belleza se marchita, el oro se oxida, el placer se apaga, pero el temor de Dios permanece para siempre. Y esa es la enseñanza final. Eso es lo que importa, porque el juicio vendrá, y todo lo oculto, bueno o malo, será revelado. Nada queda fuera de los ojos de Dios. Por eso, teme a Dios. Guárdalo en tu corazón. No esperes a la vejez para darte cuenta de que todo lo demás fue vanidad. Ese fue el mensaje del rey más sabio. Ese fue el clamor de un alma que aprendió demasiado tarde. Que no sea así contigo. Si esta historia te ha hecho pensar, si estas palabras han despertado algo en ti, te invito a ser parte de esta comunidad. Suscríbete al canal para seguir explorando las verdades escondidas en las páginas de la Biblia. Aquí desenterramos los tesoros olvidados, revelamos los misterios antiguos y enfrentamos los relatos con la seriedad y el drama que merecen. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esta verdad. Porque el tiempo es corto. Porque el alma vale más que todo el oro del mundo. Y porque la sabiduría verdadera no se encuentra en los libros, sino en el temor de Dios. Gracias por acompañarnos en esta historia. Nos vemos en la próxima revelación.